Ahora vamos con la siguiente fórmula, que es la MDRD. Esta ecuación lo que hace es estimar la tasa de filtrado glomerular, no la depuración de creatinina en orina de 24 horas. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la de Cockcroft y Gault? Que la de Cockcroft y Gault estima depuración de creatinina en orina de 24 horas. Bueno, la diferencia está en el control. Mientras que la ecuación de Cockcroft y Gault se desarrolló con un grupo control, o sea, un grupo de pacientes de diferentes edades, de diferentes pesos, en los cuales se hizo una depuración de creatinina en orina de 24 horas y a partir de ahí se fue construyendo una ecuación que con las variables antes mencionadas se parecieran los resultados a ese grupo control. Bueno, la MDRD utiliza como grupo control a un conjunto de pacientes en los cuales se va a medir la depuración de una sustancia que se conoce con el nombre de iotalamato. El iotalamato es un medio de contraste yodado, tiene algunas propiedades radioactivas y medir su depuración es mucho más fácil que medir la depuración de inulina, y también nos ahorra la necesidad de tener al paciente 24 horas en el laboratorio, y es más preciso que la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Entonces, el iotalamato es un compuesto que también se filtra libremente por el glomérulo. Sí se reabsorbe, pero se reabsorbe muy poquito, mucho menos que la creatinina. También se secreta, pero se secreta muy poquito, mucho menos que la creatinina, y no se metaboliza en el riñón. Entonces, su precisión está, digamos, en medio entre la inulina y la creatinina, pero es mucho más barato y mucho más práctico medir depuración de iotalamato que depuración de inulina. Hasta donde sé, no existe ninguna ecuación que utilice un grupo control con depuración de inulina, porque para tener una muestra significativa de pacientes con depuración de inulina, pues el costo se dispararía por los cielos. Entonces, por eso se utilizan controles con iotalamato, porque es mucho más barato, más práctico y más fácil de hacer. Y a su vez es más preciso que la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Por eso se dice que esta ecuación es más bien una determinación de la tasa de filtrado glomerular que de la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Y utiliza la creatinina sérica para poder obtener el resultado. Bueno, la ecuación dice así: multiplicamos 175 por la creatinina sérica elevado al exponente menos 1.154, lo multiplicamos esto por la edad elevado a menos 0.203, y si el paciente es femenino, todo esto lo multiplicamos por 0.742. La ecuación es bastante sencilla. Esta sí, pues no es tan simple aprendérsela de memoria, pero pues la podemos tener por ahí anotada en algún blog de notas para no depender de calculadoras online, o la anotas en tu libretita de bolsillo, que todo interno debe llevar una en su bata. Y lo que se ve un tanto imponente, pues son esos exponentes. ¿Cómo los voy a trabajar de forma manual? Bueno, en realidad esto es bastante sencillo. Vamos a resolver este ejercicio que nos dice que tenemos un paciente masculino de 60 años, pesa 80 kilos, mide 1,62 y su creatinina sérica es de 2 miligramos por decilitro. Entonces vamos a hacerlo. Nos quedaría 175 por 2 elevado a menos 1.154 por 60, que es la edad, elevado a menos 0.0203. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto en la calculadora? Bueno, esta es la calculadora que yo utilizo, la misma que he estado utilizando en los últimos videos. Es una aplicación que tengo en mi celular, se llama CalcS, y pues tiene las mismas funciones prácticamente que una calculadora científica estándar.
Incluso puedes ampliarlas, pero pues para estos ejercicios no es necesario. ¿Cómo planteamos la ecuación? Bueno, vamos a abrir un paréntesis, ponemos 175, cerramos paréntesis, ponemos el 2 y vamos a pulsar esta tecla que está aquí que dice x a la y. Una vez que yo la pulso, ya me va a dejar poner el exponente, que sería menos 1.154. Después de que puse el exponente, oprimo esta flechita para bajarme del exponente. Cierro paréntesis, abro nuevo paréntesis, pongo 60, vuelvo a pulsar x a la y y pongo el otro exponente. Bajamos y cerramos paréntesis. Y este es el resultado, 34.25 mililitros por minuto, y este resultado ya me lo da por cada 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Entonces no tengo que hacer ningún ajuste. Otra ventaja que tiene esta ecuación es que, como puedes ver, no está considerando el peso. Por lo tanto, aquí no importa si mi paciente está en sobrepeso, está en obesidad o está en su peso ideal. En este paciente incluso, vean cómo pesa 80 kilos, mide 1,62 y realmente pues no está afectando en nada la medición, ya que esta ecuación pues solo considera la edad y la creatinina plasmática. Se puede hacer otro ajuste si el paciente es femenino o si es de raza negra. Ahora, por último, vamos a ver esta fórmula que es la seca de EPI, y vamos a ver la última actualización que se hizo en 2021. Esta es la ecuación. Esta ecuación se ve un poquito más intimidante, aunque vas a ver cómo es muy sencillo resolverla. Primero vamos a explicarla. Es una fórmula que determina la tasa de filtrado glomerular estimada. También utiliza como grupo de control la depuración de iotalamato. Entonces tiene una precisión superior a la depuración de creatinina de 24 horas y ligeramente inferior a la depuración de inulina. Para hacer la comparativa entre una estimación y otra, es decir, entre la MDRD y esta fórmula, vamos a emplear al mismo paciente, masculino, 60 años, 80 kilos, 1,62 de estatura y una creatinina sérica de 2 miligramos por decilitro. Ahora, ¿en qué consiste esta ecuación? Vamos a multiplicar el 142 por la creatinina sérica dividido por una constante. La constante va a ser 0.7 si es mujer y 0.9 si es hombre. Pero esta multiplicación no va a ser por el valor neto, sino que vamos a emplear el mínimo entre esta operación y el 1. Es decir, de los dos valores que voy a obtener, que sería creatinina plasmática entre la constante y el 1, voy a elegir el mínimo y lo voy a elevar a un alfa. El alfa va a ser menos 0.241 si es mujer y menos 0.302 si es hombre. Y luego lo voy a multiplicar por el máximo entre la misma operación y el 1. Y ese lo voy a elevar a menos 1.2. Luego lo voy a multiplicar por 0.9938 elevado a la edad y le realizo un ajuste si el paciente es femenino, multiplicándolo por 1.012. Si no, no es necesario. En este caso mi paciente es masculino, por lo tanto no es necesario. Vamos a resolver este caso trabajando la ecuación de forma manual y vamos a hacerlo por partes para que sea más sencillo. Entonces planteamos 142 por el mínimo entre creatinina sobre constante y 1. Vamos a resolver creatinina sobre constante aquí arriba.
Entonces, creatinina sobre constante es 2 entre 0.9. Estoy utilizando 0.9 porque el paciente es masculino. ¿Cuánto me da esto? Me da 2.22. Entonces, el mínimo entre 2.22 y 1 es 1. Por lo tanto, lo multiplico por 1 elevado al alfa. El alfa, como es hombre, sería de menos 0.302. Luego, esto lo multiplico por el máximo entre 2.22 y 1, que en este caso, pues el máximo sería 2.22, elevado a la menos 1.2. Y por último, multiplicamos esto por 0.9938 elevado a la edad. Y ya el ajuste del sexo femenino no necesitamos hacerlo. Ya tenemos aquí planteada nuestra ecuación. Voy a quitarme un poquito. Ahí estaría la ecuación planteada de forma completa. 142 por 1 elevado a menos 0.302 multiplicado por 2.22 elevado a menos 1.2 multiplicado por 0.9938 elevado a 60. Vamos a resolverlo en la calculadora. Abro paréntesis, 142, cierro paréntesis, abro paréntesis, 1, x a la y, menos 0.302, bajo, cierro paréntesis, esto por supuesto pues me da lo mismo, abro paréntesis, 2.22, x a la y, elevado a la menos 1.2, bajo, cierro paréntesis, abro paréntesis, 0.9938, x a la y, elevado a la edad, que son 60, y me da 37.54. Si comparamos este resultado con el de la MDRD, vean que pues ambos son muy parecidos. Hay una diferencia como de 3 mililitros por minuto. Aquí el resultado también me lo da por cada 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Y con esta fórmula tenemos la ventaja de que aquí no consideramos para nada la raza del paciente. Todos estos resultados ustedes los pueden corroborar en una calculadora. Pueden ponerle ahí en Google, en calculadora de MDRD o calculadora de CKD-EPI. Poner las variables de los problemas que hemos planteado y corroboren los resultados para ver si es cierto que nos salió igual. Entonces, como conclusión final, existen alternativas a la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Son fórmulas que nos permiten calcular un estimado ya sea de la depuración de creatinina en orina de 24 horas o de la tasa de filtrado glomerular, únicamente con algunos datos del paciente que son fáciles de medir y con su creatinina plasmática. Estas fórmulas han ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero no quiere decir que la más actual sea la que mejor funciona, porque recuerden que estas fórmulas están hechas solo para ciertas poblaciones. Entonces, esta fórmula, por ejemplo, la CKD-EPI, funciona para la población sobre la que se hizo. Lo mismo la MDRD, lo mismo la Cockcroft y Gold. A la fecha, pues no existe una ecuación desarrollada para la población mexicana, que bueno, en mi caso, pues yo soy de México. Por lo tanto, pues no podríamos priorizar a una por encima de la otra. Sin embargo, los resultados que obtenemos pues son aproximaciones con un sesgo no tan importante. Entonces, en la clínica, pues las podemos emplear sin problema. Segundo, es importante pues saber plantear estas ecuaciones en la calculadora para no depender de aplicaciones o de una conexión a internet. Entonces recuerda llevar siempre la vieja confiable en el bolsillo y pues claro, puedes emplear las aplicaciones o las calculadoras en línea siempre que las tengas disponibles. Esto ha sido todo por la clase de hoy. No olvides postearme tus dudas en tus comentarios y corroborar los resultados en las aplicaciones o calculadoras que ya existen en línea y dime si el resultado te salió igual.